Seguimos en modo país y ahora vamos a ir a nuestra siguiente invitada. Estamos con Ana Lima. Ella es abogada y coordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias a ustedes. De las mujeres. De las mujeres. Porque Muy bien, dice de la mujer, me decía acá. Muy bien, buen detalle. Vamos a estar hablando con Ana sobre, bueno, lo que se ha puesto arriba de la mesa tras estos sucesos con, bueno, los casos de Romina Papazo, de Paula Díaz, de que la confusión, dice, estamos hablando de una cuestión de violencia de género, si estamos hablando de otro tipo de delitos, y el cuestionamiento a la ley de violencia basada en género, y en particular a dos artículos, ¿verdad? El artículo 3, el artículo 46, y vamos a empezar por uno de ellos. Hay un artículo que es el artículo 3, que habla de lo que tiene que ver con el principio de igualdad. Y en ese principio de igualdad lo que dice, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la ley de violencia basada en género, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género, por supuesto, cuando hablamos de casos de violencia basada en género. Y acá se habla de que no se está teniendo en cuenta el principio de igualdad que tiene la Constitución a la hora de decir por qué se tiene en cuenta la palabra de una mujer en lugar de las dos voces, la del hombre y de la mujer, cuando se trata de una acusación de violencia. Expliquemos todo esto que está generando ruido y está generando confusión sobre qué aborda este artículo número 3. Bueno, yo creo que hay, o por lo menos desde CLADEM y las organizaciones que promovemos derechos humanos, que acá hay una confusión deliberada, sobre todo de parte de personas que saben derecho o deberían saber derecho y le están dando a la ley una lectura y haciéndola decir algo que la ley no dice. Para decirlo sencillamente, esa interpretación que acá se privilegia la declaración de una mujer o lo que dice una mujer frente a lo que dice un varón, eso no es lo que dice la ley. Eso no dice el artículo 3. Acá lo que hay es un principio general de derecho, que no los voy a mortificar con lo árido, pero son principios que se toman para la aplicación de las leyes. De lo que está hablando es de la ley, de cómo se interpreta la ley, no de lo que dice usted o yo en una situación de violencia. Y es absolutamente aplicable en todas las leyes y es lo que se llama el principio pro persona, es decir, en cualquier aplicación de cualquier ley, que están pensadas todas para situaciones, para proteger determinadas situaciones, siempre se toma en cuenta el principio pro persona, pero decir que acá hay una desigualdad, porque acá se dice, no, si lo dice una mujer y si lo dicen esta, es eso y no es otra cosa, eso es falso. Se lo digo con una frase, es falso, no dice eso acá. ¿Y qué dice? Acá lo que dice es lo que estamos leyendo, que es un principio general de derecho que en todas las normas, cuando usted tiene que interpretar, en caso de duda, si hay una duda, si hay una palabra confusa, si hay un concepto que usted dice, bueno, concepto, bueno, no pruebas, no valoraciones de lo que dice una persona, sino un concepto. Hay algo que la ley dice que es oscuro, que no se entiende, que hay que recurrir a reglas de interpretación, los jueces tienen que recurrir a reglas de interpretación que están previstas. Y uno de esos principios es que las leyes tienden, por ejemplo, en materia laboral, a proteger al trabajador, las trabajadoras. Bueno, en caso de duda, siempre se va a la interpretación de la ley, no de lo que digan, de la ley, de la aplicación de la ley en ese caso concreto, más favorable. En el caso de los niños es lo mismo, y a nadie se le ocurre pensar que estamos violando el principio de igualdad de la Constitución. Además, este asunto está zanjado por la Suprema Corte en varias sentencias, en las que ha dicho con claridad que en aquellos casos en que objetivamente deba legislarse para un grupo de personas
en determinadas situaciones, ahí no se está violando el principio de igualdad. Trato de decirlo sencillo para que lo podamos entender. Sí, porque a los abogados les gusta hablar. Es complejo también comprender esto de los principios generales del derecho, que son algunos y muy grandes, digamos, son muy abarcativos los principios generales, pero y que de alguna aplican. forma marcan, y por supuesto marcan desde la Constitución. Acá Gustavo Subía, el ex fiscal, plantea que se agregue a esto de se seguirá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia de género, salvo que se acredite prueba en contrario. ¿Esto sería redundante? ¿Decir que se acredite prueba en contrario? Esto es un ¿Por error. ¿Por qué estaría el error para que lo podamos entender? Esto es un error, porque salvo prueba en contrario, eso es una interpretación que está mezclando prueba, el medio de prueba, un testimonio, una pericia, eso es un medio. Luego hay una valoración, es decir, cómo valora un magistrado, una magistrada, todo ese cúmulo que tiene en un proceso civil, penal, cual sea, para llegar a una determinada conclusión de acuerdo a lo que tiene que decidir. O sea, hay 3 grandes puntos, ¿verdad? Yo pido algo, otra persona dice otra cosa y luego alguien decide. Está mezclando, es erróneo lo que dice, salvo que haya prueba en contrario. No, es que no tiene nada que ver esto. Acá no está hablando de prueba, ni está diciendo que la declaración de las mujeres en situación de violencia, porque permítanme de recordar que esta ley es aplicable a mujeres que están en situación de violencia y también contiene disposiciones que protege a niños, niñas y adolescentes, además de las que ya tenemos. Entonces, simplemente es un error, lo está mezclando erróneamente. Ahora, ayer, por ejemplo, recibíamos la visita del abogado Williman, de Raúl Williman. Él nos decía que todas las leyes, de cierta manera, son perfectibles o son mejorables. ¿Esta ley también lo es? ¿Usted considera que tiene aspectos para poder mejorar? Si hay cosas para mejorar, sí, pero este artículo en concreto no. Esto, y por esa razón, no. Porque ahí no hay un error. Eso es algo que está establecido absolutamente en todas las leyes. Y si tomamos otras leyes, ya estaba en la ley de 2002, por ejemplo, y está, porque la ley está vigente. Sí, son perfectibles, pero ¿de qué estamos hablando cuando decimos que esta ley es perfectible? Es probable que haya cosas para mejorar, pero para eso primero yo creo que tenemos que implementarla e implementarla bien y tener todo lo necesario para que podamos realmente establecer qué cosas faltan acá. ¿Son de las leyes, son de las disposiciones, lo que falta, lo que sobra, o es en la implementación de la ley, o es en la capacitación de quienes tienen que aplicarla? Claro, Ana, quienes de alguna manera quieren hacer caer esta ley, justifican ese argumento en hombres víctimas que son inocentes en realidad, que dicen que mujeres han denunciado falsamente. ¿Esta ley permite, ante ese tipo de situaciones, detectar cuando se trata de una denuncia falsa? Por supuesto que sí, pero además no es la ley la que permite detectar eso. El razonamiento es al revés. Si pensamos en lo que estábamos hablando recién, si estamos diciendo que acá no se está privilegiando una declaración o dándole un valor a una declaración o un testimonio por el solo hecho de que viene de una mujer en situación de violencia, esta ley no está privilegiando a las mujeres, está protegiendo la vida, la integridad física, psíquica de las mujeres y los niños, porque sabemos, y los números están a la vista, que la violencia contra las mujeres por su género es un problema estructural en Uruguay, que no hemos logrado... No se puede frenar. Podemos prevenir, podemos frenarlo, podemos y deberíamos estar... Sí, pero no hemos podido.
Pese a que durante 15 años se puso mucho esfuerzo y se ha puesto alguno ahora en los últimos años en tratar de bajar las muertes de mujeres. Pero yo creo que una de las yo y las expertas que trabajamos en el tema, y Uruguay hace poco tiempo fue examinado internacionalmente, hay una cuestión muy fuerte de mantener la persistencia, de mantener estereotipos que facilitan la violencia. Si esta ley se aplica mal, si esta ley se malutiliza, que yo no le digo que no se malutilice, porque cualquier ley se puede malutilizar, pero que la ley por sí misma diga, abusen. Pueden abusar, pueden ir y pueden denunciar. No, eso es, si yo le dijera a usted si esto lo permite, es una falta de respeto a la inteligencia de quienes trabajaron en esto. Esta ley no es producto de la improvisación. Acá hubo mucho estudio, mucho trabajo, hay muchos ejemplos internacionales. Uruguay ha sido reconocido por esta ley. En octubre de 2023 se reconoce por parte de un comité de Naciones Unidas lo avanzado que es esta ley en cuanto a sistema integral de respuestas. O sea, acá no es solamente los jueces, acá tiene que haber una respuesta integral del Estado. Ana, pero no, a su pregunta reitero, no permite la denuncia falsa. Y ese argumento es algo que no hay números, no hay investigaciones serias, y en los países en los que se ha investigado es un número mínimo. Y le digo más, si hay buenos equipos trabajando y jueces y juezas están capacitados, en caso de una denuncia que además estamos hablando de denuncias para pedir medidas de protección. ¿Hay castigo para la denunciante en caso de que sea falsa? Pero claro, el Código Penal es de 1934 y la simulación, si hablamos de delitos, hay una tendencia a mezclar penal con civil y sobre todo de personas que vienen del ámbito penal. Esta ley contiene disposiciones penales, pero prevé medidas de protección para mujeres que están en situación de violencia. Entonces, no es una denuncia penal, no van a un fiscal penal, van a un juzgado especializado y piden medidas de protección relatando las situaciones de violencia que han sufrido en cualquiera de sus manifestaciones. Y las medidas no es una condena, no están condenando a nadie, no le queda un antecedente. Claro, ya hay un delito de difamación e injurias en el Código Penal, ¿no? También. Bueno, pero el Código de Difamación e Injuria, el delito de difamación e injuria está en el Código Penal y nadie nunca lo ha retirado. Y es más, yo leía el otro día y si estuvo el doctor Williman acá, probablemente si le preguntaron lo debe haber dicho, no es incompatible para nada lo que dispone la ley con el hecho de que el Código Penal prevé el delito de simulación, o sea, eso. Bien, Ana, justamente quizá por ahí pasa un poco el tema y usted lo dejó entrever hace un ratito, hablaba de formar mejor de pronto a los operadores de justicia para que en todo caso se aplique, quizá porque sabemos que hay hombres que se han sentido afectados, no solamente en su honor, sino además que esto puede afectarte tu vínculo familiar, tu futuro con tus hijos, tu trabajo, un montón de otras cosas que puede venir de la mano de una denuncia falsa. Es que quizá no se está aplicando luego cuando no se puede detectar que la denuncia era verosímil o era real. No se está aplicando esta otra parte que sí tiene que ver con el Código Penal y que es esto de haber simulado un delito o haber generado una calumnia frente a una persona que se le denunció como agresor y no lo era, por ejemplo. ¿Por qué se siente tan afectados los hombres en estos casos, más allá de lo que ya sabemos que hay a nivel de violencia real de género y que hay datos de sobra para constatarlo? Dos comentarios. Primero, es posible que cuando un juez o jueza en materia especializada dispone medidas de prohibición de acercamiento al trabajo, a la casa,
se incautan armas de fuego en caso que las haya, se dispone que la persona agresora vaya a un lugar, la Intendencia tiene posibilidades de trabajar esa situación de violencia, esas violencias que ejerce ese hombre. No lo está condenando a nada, primero, y eso no es una condena. Que puede afectar a la persona que la está recibiendo, sí, gracia no le causa, porque no conozco ningún violento que acepte tranquilamente que le digan: señor, usted cometió... Pero en el caso de que no sea violento y que esto sea una denuncia falsa, porque cuando estamos hablando de violencia y es así... Pero no estamos hablando de denuncias pero en los penales, casos queda de- claro, ¿no? claro, en los no casos- estamos hablando de denuncias penales. No, pero cuando hay una denuncia falsa y se puede comprobar, ¿queda en la nada? ¿En qué queda con respecto a quien denunció? Cuando esa denuncia fue falsa para determinadas Pero situaciones. es que no se van a disponer ninguna medida de protección si no se reúnen los elementos mínimos como para decir, bueno, acá Queda en hay el una contexto situación de hay o violencia. no hay protección. Perfecto, quedó clarísimo. Claro, Sí, sí. se adoptarán o no se adoptarán. Recordemos que la ley también previene actos de violencia. Entonces Perfecto. puede ser que se dispongan medidas de alejamiento, que se dispongan algunas medidas, pero no se van a adoptar. Lo hemos visto de personas que hacen, mujeres que hacen una denuncia y los jueces escuchan, tienen un informe técnico y no disponen. Pero recordemos que también es para prevenir. Entonces, si tiene elementos como para pensar, elementos técnicos para pensar que allí hay una situación que puede Derivar en- ir a claro, que va a ir en aumento y hay que tomarlos, también va a tomar medidas. Y sobre todo si hay un informe de riesgo, porque si no, no habría situaciones en las cuales se ordena dispositivos electrónicos. Esto lo hemos Perfecto. hablado hasta acá, hasta el cansancio, pero parece que vamos a tener que seguir hablando. Ana, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Te volveremos a invitar en algún otro momento. Muchas gracias a ustedes.